El Padre Todopoderoso día con día engendra vida constantemente, y esto lo hace mucho más en la Iglesia por medio del orden sacerdotal. Y por medio de esto escuchemos el testimonio de este padre, Flávio Jorge Miguel Jr., allá en Brasil, en Sorocaba. Y dice él: en septiembre del 2008, un joven feligrés de aproximadamente 20 años me llamó llorando pidiendo que lo atendiera urgentemente. A pesar de la fatiga de ese día, pues ya era de noche, le recibí en mi casa. Me dijo que su novia quedó embarazada de gemelos y que ya había tomado la decisión de abortar, porque ya tenía 2 hijas de otra relación. Después de escucharlo, le pedí el teléfono de la chica para conversar con ella, aún a riesgo de escuchar algún insulto, porque sabía que ella no era practicante. Tomé valor y la llamé para fijar una cita en mi casa al día siguiente. Ella vino con su hermana. El aborto estaba programado para el día después. Para salvar a los gemelos traté de sacar todos los argumentos bíblicos y también le hablé de los riesgos de la cirugía. Mi intervención no tuvo éxito. Entonces hice la siguiente propuesta: ten estos niños y yo me quedaré con ellos. Después de esto, ella se enfadó y dijo que nunca le daría a su hijo a nadie. Entonces, como último intento, dije que comprendía todos sus sufrimientos y que quisiera hacer una oración por ella. Eso sí lo aceptó. Se levantó y le impuse las manos sobre la cabeza e hice una oración silenciosa. Entonces, sin pedir permiso, puse las manos sobre su vientre y consagré en voz alta a los bebés al corazón inmaculado de María. En ese momento la joven comenzó a llorar y se sintió tocada por el Señor, y le dije: tendrás estos niños y no vas a abortarlos, porque María ya es su madrina. Salió de la casa en silencio y sin decir si tomaría en cuenta mi consejo sacerdotal. Una semana después su novio me llamó diciendo, para la gloria de Dios, que ella no abortó y que decidió tener a los niños. Después de unos meses, el 20 de abril del 2009, recibí otra llamada de este muchacho contándome que acababan de nacer sus 2 hermosas hijas. Yo me emocioné mucho y apenas podía hablar. Él me preguntó por qué lloraba tanto y simplemente le dije: hoy es mi cumpleaños. Ese fue el regalo más grande que haya recibido jamás y una señal del Señor en mi ministerio sacerdotal. Y es que por medio de este ejemplo vemos que el Padre Todopoderoso engendra constantemente y da vida. Vamos a meditar acerca de esta cuestión y cómo Dios actúa por medio del sacerdocio, diciendo que se puede decir con toda verdad que los seres humanos somos hechura de Dios, de tal manera que la presencia, el misterio, el amor originante son el fundamento de nuestra existencia. Basta recordar expresiones como nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Dios es más interior a mí que yo mismo, decía San Agustín. También dice el filósofo Kierkegaard, el yo se apoya en el poder que lo fundamenta. Pero también San Juan de la Cruz decía, Dios está en el alma, en lo más profundo, en el más profundo centro. Santa Teresa de Jesús decía, búscame en ti y búscate en mí. No podemos negar que estamos habitados en lo más hondo de nuestro ser, en la cima del espíritu. Es la chispa divina, ahí descubrimos la vida. Decía Teilhard de Chardin, y cuando hube de detener mi exploración, porque me faltaba suelo bajo los pies, me hallé sobre un abismo sin fondo, del que surgía, viniendo no sé de dónde, el chorro que me atrevo a llamar vida. Para descubrir esa fuente requiero renuncia, deshacimiento, recogimiento, soledad y silencio que me abren a la contemplación. Sin ellos es difícil bajar y descubrirnos invadidos por Dios. Para el hombre superficial no es posible el acceso. Se necesita purificar, concentrar, profundizar para que nos sorprenda nuestro Hacedor. Así entendemos expresiones de los místicos como salí, iré, volé. Nos hablan de un viaje que hay que emprender porque el encuentro tiene lugar en el interior del hombre, en su corazón. Estando ya mi casa sosegada, dice San Juan de la Cruz,
Conchita de Armida lo refiere como: pues yo soy el oasis de Jesús. Lo primero que debemos hacer ante el misterio es vivir en actitud de recogimiento de la presencia originante, el consentimiento a su llamada, la entrega al fundamento del poder de lo real, que, como decía von Balthasar, fuera de la obediencia a la palabra libre de Dios, no responde el hombre a la idea que Dios Padre se hizo de él en la creación. Sin este reconocimiento y obediencia fundamental, no se da ninguna experiencia de Dios, que es una forma peculiar de experimentar la fe, su vivenciación en la conciencia, la voluntad y el sentimiento de cada uno. La fe auténtica nos pide una confianza absoluta, un salto en el vacío. Es una experiencia que solo puede adquirirse en la medida que se hace. En este mundo de lo vivido, dos cosas son importantes: una presencia, condensación de la realidad de la criatura sin la cual nada habría de qué reconocer, y un horizonte experiencial contenido en imágenes, símbolos, categorías de pensamiento y, en definitiva, palabras, con las que configuramos nuestro mundo y nuestra propia condición, y en la que se inscribe todas nuestras experiencias. Estas nos remiten a sus fundadores, es decir, los que han gustado a Dios de esta manera y nos la comparten. Así nosotros nos acercamos a Conchita, a su experiencia auténtica y a la transmisión de su mensaje para los sacerdotes. Es preciso adentrarnos y reflexionar en el fenómeno místico para después extraer todas sus riquezas. Conchita invita a todos los sacerdotes a unificarse en la unidad de la Trinidad por su transformación en Cristo. Y esto nos abre horizontes de perfección. El corazón de Cristo nos llama y nos revela su amor para entrar en Él y dejarnos tomar por Él. Con estos presupuestos seguimos profundizando en el tema de la fecundidad del Padre, porque es esa fuente de vida originante la que el místico encuentra en el fondo del alma. En Dios, la gracia de la fecundidad es descrita por Conchita de la siguiente manera: la fecundidad del Padre es de tal potencia y naturaleza que bastó su sombra para engendrar en sí mismo al Verbo en todo igual a Él, con todas sus infinitas perfecciones, las cuales comunicó también el Espíritu Santo que procede del Padre y del Verbo. De ahí se deduce que todo lo que ha existido, todo lo que existe y existirá, viene o procede de la fecundidad del Padre, de su unidad en la Trinidad eterna y sin principio. Bastó la fecunda sombra del Espíritu Santo, fecundidad que procedía del Padre para engendrar en María el Verbo hecho hombre. Así como sucede en la encarnación del Verbo, así acontece también en la gracia sacerdotal que recibe el sacerdote al ser ungido por el Espíritu Santo. El texto que me parece importante proponer a la consideración de ustedes es el siguiente, y dice Conchita de Armida: el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es fecundo, y cuanto toca lo diviniza y salva. Por eso los sacerdotes, ungidos por el Espíritu Santo, deben vivir de Él, para comunicarlo, conservando como en un relicario en su corazón ese tesoro del cielo, la fibra santa de la fecundación del Padre, sin la cual no habría sacerdocio, ni iglesia, y por tanto ni salvación. Tanto vale esa riqueza tan poco meditada ni apreciada en la fecundación del Padre, que puso el Espíritu Santo en la vocación sacerdotal, sancionándola al ungirlos. Conchita de Armida en esta reflexión nos dice que el Padre Todopoderoso da vida por medio de la unción del sacerdote. Las manos consagradas de un sacerdote dan vida cuando transforman el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. El sacerdote da vida cuando impone las manos en el confesionario y el penitente llega a confesar sus pecados, y da vida porque vuelve a resurgir la pureza en el alma. El sacerdote da vida cuando bautiza y presentan a un niño ante el bautismo, y el sacerdote, cuando los bautiza, los sumerge en el Espíritu Santo, engendra vida, es decir, ese pequeño. El sacerdote da vida cuando va a confesar a un enfermo, cuando visita a un enfermo, cuando bendice la casa, cuando bendice un negocio, cuando se bendice en las primicias, la semilla.
todo lo que el sacerdote le presentan, el sacerdote todo da vida, porque el Padre actúa por medio del sacerdote. Por eso oremos siempre por todos los sacerdotes. En este día quiero también pedir para que ofrezcamos algunas oraciones, y oraciones específicamente con algunos sacerdotes. Nos han mandado por medio de los videos en YouTube algunos mensajes pidiendo por algunos sacerdotes. Pedimos por el Padre César Mexicano Moncada, por el Padre César Rodríguez, por el Padre Bernardo, que es párroco de Carrillo, por el Padre, por los demás sacerdotes que han, ahorita no recuerdo muy bien de quiénes, pero si nos hacen favor también de subir algunos mensajes o de mandarnos mensajes, elevaremos también plegarias por cada uno de los sacerdotes. Invito pues a pedir por todos los sacerdotes por medio de esta oración, pidiendo al Santo Cura de Ars por todos los sacerdotes, y vamos a decir esta misma oración. Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, guarda de todo mal y da tu gracia y bendición a quienes pertenecen al orden sacerdotal. Concédeles oídos de discípulo para reconocer y obedecer tu voz, amor por tu palabra y lengua de profeta para hablar contigo y de ti, un corazón misericordioso como el tuyo, manos compasivas que sepan bendecir, absolver, consagrar, consolar, ungir, y pies que los conduzcan a servir con alegría, caridad, sabiduría y humildad. Conserva su asombro ante el milagro de tu presencia entre nosotros. Manténlos fieles a tu iglesia y a su vocación, encomendados a la Virgen María y perseverantes en la oración. Socórrelos, ilumínalos, cólmalos de amor, hazlos santos y ayúdalos a irradiarte, para que cuando los busquemos podamos siempre encontrarte. Te lo pedimos por nuestra dulce Madre Santa María de Guadalupe y por San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes. Amén.